las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza. Vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. De la presenta Casa Tallabreña. Agenda ambiental, de formación comunitaria. Agenda ambiental y resiliencia. Agenda ambiental, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Agenda Ambiental. Ahora comienza Agenda Ambiental. Bienvenidos todos a este capítulo número 33 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Le habla José Manuel Nolo Díaz directamente desde el barrio Seboruco de Peñuela y recordándole que este es su programa Agenda Ambiental, va al aire por aquí, por WPAB Radio 550 y por ECO en el 93.1 FM para nuestros hermanos y hermanas de allá del área metropolitana y pueblos cercanos en el área norte, y también transmitimos simultáneamente por nuestra página de Facebook de Agenda Ambiental y El Vigía News, y esto permite que el contenido se comparta en Facebook, Instagram y YouTube. También podrá escuchar nuestro programa en las principales plataformas de podcast, incluyendo Spotify, Apple Podcast y YouTube Music, para quienes no puedan escucharnos en vivo y están en este programa. Nos acompañan directamente desde el pueblo de Salinas y representando al grupo Diálogo Ambiental de Salinas, nuestro hermano Víctor Alvarado Guzmán. Muy buenos días a ti, Nolo, buenos días a Besadi, buenos días a todas las personas que nos escuchan una vez más aquí en Agenda Ambiental, que sábado tras sábado estamos desde las 10 de la mañana hasta las 11, como siempre trayendo información ambiental comunitaria, las luchas que se dan en nuestro país, todo aquel trabajo positivo que nuestras comunidades están haciendo, pues este es el lugar, este es el espacio que tienen todas estas voces para poder presentar sus proyectos. Y también tenemos a la jefa, Betsaida, buenos días. Buenos días, Nolo, buenos días, Víctor, y buenos días a todos los que nos están viendo a través de las redes y los que nos están escuchando a través de WPAB 550 y ECO 93.1. Y queremos desearle pronta recuperación al compañero Víctor Madera. Seguro. Y Víctor Madera Cabal. Aparte de eso, pues excusamos a nuestros compañeros Ivette, González Cuascu, que pues está en unas tareas, y al compañero Elvin Estrada, que también está en su trabajo haciendo labores relacionadas a sus respectivos trabajos. Y el compañero José Víctor Madera, pronta recuperación, y que pero ya mismito lo vamos a tener nuevamente acá como parte del elenco de Agenda Ambiental. Víctor, y me dicen que hoy se conmemora a nivel mundial un día. Sí, hay varias cositas que queremos comentarle al principio del programa. Hoy es el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, ¿verdad? Un día que se celebra a nivel mundial el 18 de octubre. Este día, el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, se celebra desde el año 1972. Yo tenía un añito en el 72, fecha en la cual el expresidente de Argentina, el general Juan Domingo Perón, pronunciara en un discurso en Madrid las siguientes palabras, y voy a leer algo de esto. Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. Cierro la cita, eso fue hace 53 años, el presidente de Argentina dio este discurso y eso produjo, ¿verdad?, de que más adelante se estableciera el Día Mundial de el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, y todo eso que él está hablando ahí es lo que nosotros hemos estado viendo que ha pasado durante tantos años, que hemos estado discutiendo en términos de la contaminación ambiental y todo lo que estaba pasando con nuestro planeta. Así que es importante que nosotros tomemos conciencia en este día y en el resto del año, no solamente un día al año, de lo importante que es proteger la naturaleza
y que a veces que hay gente que no lo entiende, ¿verdad? De que a veces hay que tomar acciones, a veces estamos en un proceso educativo, sí, a veces hay que marchar, a veces hay que protestar, todas esas cosas hay que hacerlas para proteger el ambiente, porque todo lo que le hagamos al ambiente pues se va a revertir a nosotros en nuestra salud, y muchas de las condiciones de salud que estamos viendo hoy día vienen directamente de la falta de protección de la naturaleza. Así que es importante recordar este Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que lo pueden hacer de distintas formas, ¿verdad? Hay distintas actividades que se están llevando a cabo en Puerto Rico, porque hoy también estaban viendo por ahí, se está celebrando varias protestas en varias partes del mundo con respecto a esto del No King's Day, el Día de los No Reyes, del No a los Reyes, una protesta que comienza con esta locura que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, que además de contaminar y destruir nuestro ambiente, pues también está destruyendo la humanidad en términos de lo que está pasando en Estados Unidos, promocionando la guerra por todos lados, ¿verdad? Lo que está pasando con Venezuela y estos barcos que están saliendo de Venezuela y que Estados Unidos está destruyendo. Así que en Estados Unidos y en otras partes de Puerto Rico se está celebrando esto del Día del No Rey, y hoy precisamente frente al Tribunal Federal allá en San Juan se va a llevar a cabo a las 4 de la tarde, se va a estar llevando a cabo una protesta contra la violencia de Estado y la tiranía. Ahorita ven escuchando a los compañeros que estaban antes, que estaban leyendo un comunicado que hubo, que incluye también, ¿verdad?, grupos ambientalistas que van a estar allí, porque estas acciones que está tomando el presidente de Estados Unidos, que están poniendo en peligro toda la estabilidad y la paz en el mundo, también incluye el daño al ambiente. Así que hoy, 18 de octubre, a las 4 de la tarde, frente al Tribunal Federal en Puerto Rico, la protesta contra la violencia de Estado y la tiranía en el Día de No a los Reyes. Así mismo es. Entonces, ¿qué tenemos agenda para hoy? Pues miren, amigos y amigas que nos están escuchando y viendo a través de las plataformas de las redes sociales, hace una semana el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico decidió que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, deberá preparar una declaración de impacto ambiental para la construcción de la red eléctrica de Puerto Rico, que incluye alternativas de energía renovable. Esta decisión se dio en atención a una demanda que grupos conservacionistas y comunitarios realizaron cuestionando la falta de evaluación de alternativas de energía limpia en los planes federales. Vamos a dialogar sobre esta noticia importante que un poco ha pasado por debajo del radar con el portavoz del Frente Unido por la Defensa del Valle de Lajas, Alfredo Biboni, ¿verdad? Luego a las 10:30, a pesar del rechazo contundente de líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, gremios periodísticos, medios de comunicación del país y varios partidos políticos, el proyecto del Senado 63, que añade nuevas limitaciones a la ley 141, que de por sí ya era mala, de transparencia, fue aprobado el pasado martes por la mayoría del Partido Nuevo Progresista, el PNP. En este cuerpo legislativo, la medida pasa ahora a consideración de la Cámara de Representantes. Miren, y más allá de las bases infantiles del presidente del Senado, que ahora todo lo contesta con Juan Dalmau, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿cuáles son las verdaderas implicaciones de este proyecto? Eso lo vamos a saber con la directora ejecutiva y editora en jefe del Centro de Periodismo Investigativo, el CPI, Carla Minet. Eso es lo que tenemos luego de la pausa. Agenda Ambiental continúa en breve. En un mundo donde el miedo crece sin razón, se fragmentan familias sin compasión. Niños y niñas lloran en la oscuridad por un odio que no tiene piedad. Por un odio que no tiene piedad. Les quitan el derecho a soñar, a vivir en paz, y sus lágrimas humedecen el piso en cada hogar. El poder que abusa
fuerza que triunfa con maldad. No podemos permitir esa brutalidad. El amor es la fuerza que queremos sembrar. Es el espíritu que nos puede salvar. No al abuso, ni al rechazo, ni a la división. Juntos construyamos una rebelión. Y regresamos a este capítulo número 33 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental, y la canción que vino después de la pausa, dedicada a esos cientos de miles de personas que buscan un mejor futuro en un país extranjero, y que en Puerto Rico, en nuestro caso, esas comunidades de migrantes han contribuido mucho al país, ¿verdad? Y un abrazo especialmente a la comunidad dominicana en Puerto Rico, nuestros hermanos dominicanos que se han hecho de nuestro país su patria también. Así que a ellos nuestro respaldo, especialmente contra la represión del gobierno, en este caso federal, de migración y demás, en el No Kings Day. Qué mejor, ¿verdad? Forma de ser solidarios, ¿no? Que respaldar a nuestros hermanos y hermanas, en este caso dominicanos, y de otras nacionalidades que han hecho de Puerto Rico su país también. Me dice Bexadia que tiene un anuncio. Sí, queremos saludar a Ana Hernández. Queremos enviarle hoy una felicitación a Keiri Lugo y a Josué, porque hoy su bebé está cumpliendo su primer añito. Muchas felicidades a Inara. Aparte de eso, queremos anunciar que en este momento en Cabo Rojo se está llevando a cabo la Asamblea de Pueblo en la Biblioteca Municipal de Cabo Rojo, donde pues están hablando sobre lo que es el proyecto Esencia, y pues vamos a defender a Cabo Rojo. Esto es hoy, se está llevando a cabo en Cabo Rojo, en la Biblioteca Municipal. Muy bien. Bueno, y hace una semana el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico decidió que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocido como FEMA, deberá preparar una declaración de impacto ambiental para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, que incluye alternativas de energía renovable. Esta decisión se dio en atención a una demanda que grupos conservacionistas y comunitarios realizaron, cuestionando la falta de evaluación de alternativas de energía limpia en los planes federales. Y para dialogar sobre esta importante noticia, tenemos al portavoz del Frente Unido Pro Defensa del Valle de Laja, al amigo Alfredo Vivoni. Saludos y buenos días, bienvenido a Agenda Ambiental, Alfredo. Buenos días, Víctor, y gracias por la invitación. Seguro que sí, llevábamos ahí como que varias semanas, ¿verdad?, tratando de que estuvieran aquí para dialogar sobre este importante tema, y nos gustaría que un poco pudiéramos poner en contexto a las personas que nos están escuchando y que quizás no saben sobre este caso, de qué se trató la demanda que distintas organizaciones, entre estas el Frente Unido y el Comité de Diálogo Ambiental, llevaron ante el Tribunal Federal. Seguro. Esta demanda que, como bien tú dices, hicimos varias organizaciones, 9 organizaciones en total. Esto se hizo en abril del 2023. Okay. Nosotros demandamos a FEMA y al Departamento de Seguridad Nacional, Department of Home Security, que ellos les llaman en inglés, y en español el Departamento de Seguridad Interna. Okay. Porque FEMA cae bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Interna. Nosotros demandamos porque FEMA, en el contexto del que hablamos ahora mismo, hace una evaluación ambiental que no es lo mismo que una declaración de impacto Correcto. Ambiental. Y ellos someten esa evaluación ambiental respondiendo a una solicitud que hace el gobierno después de María, que se viene toda la infraestructura eléctrica al piso, se caen las líneas, las torres, los postes, y ya, bueno, todos sabemos, ¿verdad?, el impacto que tuvo el huracán María en Puerto Rico, y la devastación que causó y las muertes que causó.
y lo difícil que fue, ¿verdad?, que toda la población se fuera levantando poco a poco para tener alguna semblanza de normalidad en términos del flujo de electricidad a los hogares y de las instituciones. Pues en el 2021 es que FEMA anuncia esa evaluación ambiental, y nosotros evaluamos el contenido de esa evaluación ambiental y le comentamos a FEMA, esto no cumple, la evaluación que tú has hecho se queda corta, pero por mucho. Aquí hay que considerar variables que ustedes no tomaron en consideración. Por ejemplo, el asunto de considerar otras fuentes de energía que no fueran las de combustibles fósiles, que es la quema de combustibles fósiles, que es una de las variables que está vinculada directamente al cambio climático, al calentamiento global, y a lo que la comunidad científica entiende que es un asunto importante para el planeta. Lo que ellos hicieron básicamente respondiendo a la solicitud del gobierno para ayudarles a restablecer el sistema, básicamente fue decir, ok, vamos a reconstruir lo mismo que había. Vamos a levantar las torres, vamos a levantar los postes, las líneas de transmisión, las subestaciones, y básicamente es como, ok, vamos a reconstruir el mismo sistema de energía que teníamos, que básicamente es centralizado, donde la mayor parte de la energía se produce en el sur de Puerto Rico y el mayor consumo se da en el área metropolitana al norte. Y esa electricidad corre por líneas de transmisión, que ya los que sabemos y hemos visto las torres y las líneas sabemos de lo que se trata, ¿verdad?, de la crisis. Entonces, el que FEMA haya obviado opciones de energías renovables, como lo son las placas en los techos de las casas, con baterías, con modelos de energía distribuida, no centralizada, pues nos parecía absurdo, ¿verdad? Porque eso existe. De hecho, existe una ley del 2019 en Puerto Rico que apunta que para el 2050 nosotros debemos tener un 100% de nuestra energía generada por energías renovables. Así que, ¿verdad? Es absurdo que dentro de un contexto de cambio climático, de la disponibilidad de tecnologías de energías renovables viables, probadas por el mismo Departamento de Energía Federal. O sea, ellos mismos saben que Puerto Rico ya tiene suficiente capacidad para generar más de un 100% de lo que se consume domésticamente. Alfredo, permíteme hacer un comentario con eso que estás diciendo ahora mismo. ¿Verdad? Llevamos muchos años, incluso desde antes del huracán María, ¿verdad? Pero el huracán María lo que hizo fue empeorar la situación. Hablando de esto, de que, pues, por un lado, hay leyes que se aprueban en el 2019, pero que ya era un reclamo que muchas organizaciones venían diciendo de que deberíamos movernos masivamente hacia el uso de fuentes de energía renovable, especialmente la de las placas en los techos. Sin embargo, también se ha visto que desde el punto de vista federal ha habido muchas veces como una contradicción, porque por un lado, en un momento dado viene el Departamento de Energía y te dice, sí, Puerto Rico debe, la mejor opción es la de las placas en los techos, pero ya hay unos proyectos, ¿verdad?, que también lo hemos hablado aquí, proyectos de placas que lamentablemente se están utilizando suelos agrícolas para esto. Entonces, pues, por otro lado, vemos ahora que FEMA hace una evaluación ambiental muy somera, no una declaración de impacto ambiental. Así que lo que hemos visto desde que surge de la visión que tiene el gobierno actual, el régimen actual en Puerto Rico en términos de seguir promoviendo los combustibles fósiles, también hemos visto esa ambivalencia
en departamentos federales, ¿no? En las agencias federales, en términos de que, ¿verdad?, hacia dónde realmente o cumplimos la ley de ir hacia al 100% al 2050 de fuentes de energía renovables, o permitimos, como ahora estaba proponiendo, salió una noticia ayer o hoy, no recuerdo, de la gobernadora anunciando que van a abrir el espacio para 3.000 megavatios adicionales de energía, pero sabemos que eso se va a buscar con gas fósil. ¿Qué te parece a ti esa ambigüedad incluso de los federales en todo este caso? No, coincido totalmente con lo que estás diciendo. De hecho, esa ambigüedad no llega con Trump. Uh-huh. Esa ambigüedad nosotros la vimos inclusive con la que presidía o dirigía el Departamento de Energía de los Estados Unidos bajo la administración de Biden. Ella, lo cierto es que era ambivalente porque tú veías que impulsaba proyectos de energía renovable en Vieques y Culebra. Me parece que ella fue a participar de una inauguración de unas facilidades basadas en energía de energías renovables, y participó en foros donde hablaba de la necesidad de desarrollar la energía renovable, pero sin embargo cuando llegaba el momento de evaluar propuestas para precisamente utilizar terrenos de valor agrícola protegidos por ley, uh-huh, para instalar proyectos a escala industrial de energía renovable basados en placas solares, pues no había ninguna objeción del Departamento de Energía. Es más, facilitaron garantías de préstamo para esos proyectos. En Salinas y en Guayama hay uno enorme, uh-huh, que creo que todavía no se ha conectado, y de hecho el exsecretario de Agricultura del Departamento de Agricultura, González Beiró, tenía intereses económicos en ese proyecto mientras él dirigía el Departamento de Agricultura aquí. Así, uh-huh, que la ambivalencia no es nueva, no llega con Trump. Ahora, con Trump se entronizan los intereses de fósiles, el petróleo, el gas. Esta es como una oportunidad para ellos estar de fiesta, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, y entonces una cosa loca, ¿no? Porque la ciencia te indica una dirección hacia donde debes ir, y entonces pues eso no parece que aporta mucho a la visión de los Estados Unidos ahora mismo bajo Trump para dirigirle el desarrollo de proyectos de energía, ¿verdad? Ya eso como que está quedándose atrás, pero en la ambivalencia que tú describes, seguro que sí. Mira, yo recuerdo Jennifer Granholm, era el nombre de la exdirectora de la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Ella fue a la comunidad del Coquí en Salinas, de allí, ¿verdad? Participamos de la reunión que ella estaba, se tiraron muchas fotos. Para ese tiempo se discutió ese día que ella estuvo un estudio que habían hecho sobre esto de la energía renovable en techo y por qué no se debía utilizar los terrenos agrícolas. Y como tú muy bien dices, por otro lado promovieron, de hecho, a la AAS, que es la carbonera, que ahora está construyendo esta gigantesca planta de placas solares en suelos agrícolas allí en Salinas. Incluso se le dio un préstamo millonario de parte de Estados Unidos para que pudieran construir eso, aparte del rescate económico que el gobierno del PNP, del régimen del PNP le dio para que ellos pudieran no solamente seguir utilizando la planta de carbón, sino también para que pudieran construir eso. O sea que aquí se le ha ayudado a una empresa criminal como AES, se le ha dado tanto un rescate económico por parte del gobierno de Puerto Rico, y por otro lado el gobierno federal le dio un préstamo para que pudieran, así es fácil, oye, montar cualquier negocio. Si el gobierno de Puerto Rico me dio los chavos para montarlo, lo mismo que hicieron con Luma, ¿verdad? Es el mismo esquema de darle fondos públicos a las empresas privadas para que puedan montar sus negocios, y obviamente quien paga las consecuencias al final siempre son las comunidades y la gente de las comunidades, que o terminan contaminadas
con la producción de carbón o terminan ahogadas, que es lo que lamentablemente va a pasar en esta área de Salinas y Guayama, donde se están construyendo estas placas solares en terrenos agrícolas. Alfredo, me gustaría que en los últimos minutos pudieran decirnos entonces qué fue específicamente la determinación del tribunal, qué es lo que el tribunal entonces determinó que debe hacer FEMA en este proceso. Seguro, mira, el tribunal, reconociendo que la evaluación ambiental que se hizo Tipichape no contemplaba cosas como, por ejemplo, el impacto que podría tener la reconstrucción de todo el sistema, como dije, de las torres, del alambrado, de las subestaciones, relocalizar alguna de la infraestructura de distribución. No se consideró allí el impacto ambiental que podía tener esa reconstrucción. Como que se daba por sentado de que como ya habían allí postes, pues poner un poste nuevo, eso no iba a tener ningún impacto, una torre, ¿verdad? O tirar líneas de transmisión. No se consideró si podían tener un impacto en términos de recursos históricos, culturales, no se consideró si podía tener un impacto en humedales o en especies en peligro de extinción. No se consideró el impacto a la contaminación del aire, del agua. O sea, en ninguno de esos asuntos que son fundamentales cuando tú vas a hacer un proyecto de esta envergadura, y estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de 10,000 millones de dólares aproximadamente para reconstruir esto, pues tú esperas que FEMA sea lo suficientemente responsable para hacer algo mucho más serio, y esa es la determinación que toma el juez. Se llama, su apellido es Gregory, el segundo apellido es Gregory. No sé si tienes por ahí su primer apellido. García Gregory. García Gregory, así que es J. García Gregory. Correcto. La determinación de él es que el FEMA tiene que hacer una declaración de impacto ambiental para esa parte de la demanda que hicimos. Tienen que hacer un estudio comprensivo que incluya todas estas variables que yo comenté, incluyendo no tan solo energías renovables como placas solares en los techos con baterías, un modelo distribuido de energía, no centralizado, sino también medidas de eficiencia energética. Eso tiene que ir de la par con lo primero, ¿verdad? Así que la determinación del tribunal es que, mira, FEMA, tienes que ir otra vez, tienes que hacer una cosa mucho más abarcadora, y tienes que cumplir con la ley de política pública ambiental de los Estados Unidos. Okay. Básicamente, en resumen, eso es lo que está diciendo. Lo que hiciste no sirve. Y sabemos cuál es la reacción del gobierno de Puerto Rico, de Jennifer González, a esa determinación del tribunal. ¿Ha habido una reacción de parte del gobierno? Pues, Víctor, si la ha habido, la desconozco, ¿sabes? Bueno. En estos momentos no sé. Pues nada, Alfredo Vivoni, queremos darte las gracias por haber estado esta mañana con nosotros, haberlo explicado un poco. Yo creo que es importante, ¿verdad? Porque ha habido muchos casos durante todos estos años que se han dado en los tribunales tratando de defender de que las cosas se hagan correctamente, de que nos dirijamos realmente hacia el uso de fuentes renovables, ¿verdad? Que le hagan justicia a las comunidades y al pueblo. Y me parece que es importante reconocer el esfuerzo que han hecho todas estas organizaciones y que se haya ganado por lo menos este paso, y esperamos que FEMA cumpla con lo que ha determinado el tribunal. Gracias, Alfredo, por haber estado esta mañana con nosotros. Seguro, Víctor, gracias nuevamente por la invitación y vamos para adelante. Escucharon a Alfredo Vivoni, portavoz del Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas. Nosotros hacemos una pausa y regresamos ya mismito aquí en Agenda Ambiental. En un mundo donde el miedo crece,
quitan el derecho a soñar, a vivir en paz, y sus lágrimas humedecen el piso en cada hogar. El poder que abusa, que triunfa con maldad, no podemos permitir esa brutalidad. El amor es la fuerza que queremos sembrar, es el espíritu que nos puede salvar. No al abuso, ni al rechazo, ni a la división. Juntos construyamos una rebelión. No al odio. Y regresamos a este capítulo número 33 de la 4ª temporada de Agenda Ambiental. Y me dice Bexaida que tiene saludos y un anuncio por aquí. Sí, queremos saludar a Doralisa Vera de allá de la Guardarraya en Guayanilla, a Manuel Díaz, a Janet Albino, a Olga Quiñones Rodríguez y a Eduardo Yegus de Nuevo Amanecer. Queremos anunciarle por aquí, tenemos un anuncio de No Bases Militares en Puerto Rico, una actividad que invita Madres contra la Guerra, mañana domingo 19 de octubre a las 4 de la tarde en el Fuerte Allen de Juana Díaz. Recordándole, invita Madres contra la Guerra, No Bases Militares en Puerto Rico, mañana domingo a las 4 de la tarde en el Fuerte Allen en Juana Díaz. Muy bien. Un saludo allí a Carmen Santiago, ¿verdad? Y el esfuerzo que ha estado haciendo durante muchos años, ¿verdad? En contra de la guerra. Si nosotros decimos que somos agentes de paz, pues tenemos que expresarnos en contra de la guerra en cualquier lugar. Bueno, el pasado martes la mayoría del Partido Nuevo Progresista, el PNP, en el Senado aprobó el polémico proyecto del Senado 63, el cual añade nuevas limitaciones a la Ley 141 del 2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimientos Expeditos para el Acceso a la Información Pública. Y como necesitamos una explicación seria sobre las implicaciones del proyecto, no la muletilla infantil del presidente del Senado, que ahora todo lo contesta con Juan Dalmau, Venezuela, Cuba y Nicaragua, tenemos con nosotros a la directora ejecutiva y editora en jefe del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet. Buenos días, Carla, bienvenida a Agenda Ambiental. Sí, buenos días, Carla. Vamos a ver si Carla está por aquí. Chequéate ¿Qué pasa? Buenos días. Ah, ¿Me escuchan ahora? Ahora sí te escuchamos. Saludos, buenos días, Carla. Saludos para todas las personas que escuchan. Muy bien. Como tenemos el resto del programa para hablar de esto con calma, queremos que nos expliques primero, me gustaría que explicara, ¿verdad? Que nos dijera, para las personas que están escuchando, qué es la Ley 141 del 2019, que la conocemos como la Ley de Transparencia y Procedimientos Expeditos para el Acceso a la Información Pública. ¿Qué es esa ley? Pues mira, esa ley se desarrolló durante el cuatrienio de Ricardo Rosselló. Fue una ley que se desarrolló y se firmó sin ir a vistas públicas, sin ser consultada por las organizaciones de la sociedad civil, la academia, ¿verdad? No tuvo el insumo de ninguno de los sectores que precisamente llevan años reclamando procesos de transparencia y que utilizan el proceso, los procesos administrativos en las agencias de gobierno y también los procesos en el tribunal para lograr documentos públicos. Okay. Esa ley fue firmada en el 2019, un par de días antes de que saliera el gobernador Ricardo Rosselló de la Fortaleza, en un contexto en donde obviamente había habido una fuerte fiscalización a su administración, y en un contexto en donde pues definitivamente la prensa había sido en parte también protagonista de ese proceso de renuncia de su parte. Así que por lo menos en el Centro de Periodismo lo sentimos un poco como una venganza, ¿verdad? Y como una forma de penalizar a los periodistas y a la prensa que lo había fiscalizado. De hecho, ese proyecto de ley solamente contó con el aval de 2 agencias de gobierno, de 131 agencias de gobierno que había. Uh-huh. Así es que definitivamente era un proyecto que era defectuoso y que lo habíamos denunciado desde que estaba en su proceso de redacción. Habíamos denunciado que tenía serios problemas y aún así pues se aprobó. Una cosa
Una cosa importante que quería comentar es que esta ley de transparencia no es solamente para que los periodistas puedan tener acceso a la información, sino que para que las comunidades o cualquier persona pues pueda tener ese acceso, ¿verdad? Con todas las deficiencias que tiene esa ley desde el principio que fue concebida, pues es una ley que le da acceso a los periodistas, pero también el acceso a las comunidades, ¿verdad? Y lamentablemente desde el principio lo que se supone que es una idea correcta, pues no se planteó correcta en la ley, ¿verdad? Es lo que yo entiendo y lo que un poco nos estás explicando. De acuerdo, tenía muchas deficiencias, tenía unos términos ya de por sí muy extensos para que las agencias respondieran a las peticiones de información de cualquier persona, no establecía ninguna penalidad cuando las agencias incumplían, en fin, tenía pues unas deficiencias importantes. Aún así, pues esa ley se aprobó y ¿verdad? Se puso en vigencia una vez sale el gobernador Ricardo Rosselló, y en el cuatrenio pasado, en el cuatrenio del gobernador Pedro Pierluisi, se presenta un proyecto que incluía coautores de cuatro de los cuatro partidos que estaban en ese momento, de cuatro de los partidos que estaban en ese momento, que eran el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, el Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño, y se presenta esa medida para tratar de enmendar y mejorar la ley de transparencia. Y ese proceso sí contó con una discusión bien amplia, se crearon unas mesas de trabajo en donde participaron organizaciones, academias, agencias de gobierno, administración de tribunales, en fin, hubo una representación bien diversa en esas mesas de trabajo y se consensuaron unos acuerdos de lo que debía ser las mejoras a la ley. Okay. Pero ese proyecto no se movió. Una vez se recogieron esas propuestas de enmienda, no se movió hacia un proceso de votación y pues presumiblemente no tenía el aval de la Fortaleza, no hubiera sido firmado por la Fortaleza, así es que eso no tuvo, ¿verdad?, el resultado que se esperaba. Y lo próximo que vemos entonces es este proyecto del Senado 63. Oye, la Carla, del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Antes de entrar a esa parte de la historia, es interesante lo que nos estás diciendo, porque entonces el cuatrenio pasado sí hubo un proceso en el cual incluso nos estás diciendo que participó el Partido Nuevo Progresista, que debió haber sido el que se llevó ahora, ¿no? Donde pues hubo mesa, hubo discusión, se le dio participación a todo el mundo, y entonces como que de repente, después de ese proceso, que como estás explicando no se llevó a votación posiblemente porque Pierluisi el exgobernador lo hubiera vetado, pero entonces ahora estamos viendo otra actitud hacia este mismo tema principalmente de parte del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué pasa entonces, verdad? ¿Cuáles son las enmiendas principales que se están proponiendo en este proyecto 63 y cuáles son las implicaciones que tiene tanto para las comunidades como para los periodistas en términos de la acceso a la información pública? Pues mira, una de las principales escollos que tiene este proyecto desde nuestra perspectiva es que duplica los términos que tienen las agencias para entregar la información a los ciudadanos y a la prensa. Si como te mencioné ya era demasiado extenso el periodo que establece actualmente la ley de transparencia, y que en la práctica pues es un término que además las agencias abusan de él porque tampoco lo cumplen en muchos casos. Pues ahora se quiere duplicar el término de 10 días a 20 días, más las prórrogas que puede solicitar la agencia de gobierno, que es de 20 días, de hasta 20 días, ahora se convierte en 40. Wow. Okay. En el caso de peticiones de información que son hechas fuera del área metro,
algo que pues por supuesto escapa a la lógica, pues entonces son hasta 50 días el término que tendrían las agencias para entregar. Y cuando digo días, son días laborables. Y cuando mencionas lo de fuera del área metro, ¿así está establecido en la ley? Sí, así está establecido, de hecho, actualmente en la ley actual de transparencia, y en las enmiendas pues se replica, vamos a decir, esa lógica, esa ilógica, ese aspecto ilógico, sí, de que si usted hace la petición en Mayagüez, en Ponce, en Guayama, etcétera, pues le dan 10 días más a la agencia para poder responder. Pero eso en los momentos históricos que estamos viviendo tecnológicos, hacer esa diferencia es tan absurda, porque oye, sí, ¿sabes? Como tú me vas a decir que si yo lo pido en Mayagüez me vas a dar más. No, bueno, como si uno mandara las cosas en los documentos a buscar a caballo, o sea, Dios mío. Es una cosa absurda. Es absurdo, pero hemos visto casos que han llegado a los tribunales en donde ¿verdad? El término que se consigna en las mociones y tal, pues es que las agencias piden más tiempo, o sea, piden la prórroga, sí, cuando son casos que están fuera del área metro. Eso es absurdo. Así que ese es el problema más grande que nosotros le vemos al proyecto, pero tiene tantos y tantos otros defectos. Por ejemplo, trae a los jefes de agencia como parte de las peticiones de información. Hoy día, la forma en que eso se maneja es que la persona que va a hacer una petición de información, sea periodista, sea ciudadano, organización, etcétera, hace su petición a los oficiales de información de la agencia, que son personas que están identificadas y cuyos contactos están públicos, para recibir y diligenciar peticiones de información en cada agencia. A veces son 2 o pueden ser hasta 3 y 4 personas en cada agencia. Okay. Una vez usted envía la petición, esa persona pues le tiene que contestar, se supone que le asigna un número a su petición y le va a decir, pues mira, tenemos la información, pero pues la mayoría de las veces te dicen, simplemente te dan un acuse de recibo, muchas veces no te contestan de inmediato si te lo van a entregar o no, y luego cuando llegan los 10 días, muchas veces pasa que te contestan que la agencia está acogiéndose a la prórroga, y entonces te dicen que esa prórroga que te van a entregar dentro de 10 días adicionales, o sea que ya son 20 días. Eso es lo común, eso es como se funciona ahora. Pues en este proyecto de ley 63 lo que se propone es que el jefe de agencia, secretario, el director, quien sea el jefe de esa agencia, tenga que ser notificado de la solicitud de información. ¿Y qué es lo que eso conlleva? Lo primero es que tengamos los correos electrónicos de todos los jefes de agencia. Algo que hoy día no es así. Es decir, el público general hoy día no tiene los correos electrónicos ni del secretario de Educación, ni del secretario de la Vivienda, ni del secretario de Salud, etcétera. Así es que, problema número 1. Segundo, el proyecto no explica para qué se le tiene que notificar al jefe de agencia. O sea, si usted está en Mayagüez y está pidiendo copia de la querella de X cosa para un asunto personal, familiar o de su comunidad, pues esa petición tiene que llegar al escritorio del jefe de la policía. Wow. ¿Y para qué? La pregunta es ¿para qué? Pues el proyecto no lo dice, pero cualquier persona lógica, que use su lógica, podría pensar que es para que tenga que autorizar o no que se entregue la información, porque si no, ¿cuál es la otra respuesta de ese para qué? Sí. Carla, perdona que te interrumpa, voy a hacer una breve pausa para que podamos continuar con esta conversación que está bien interesante lo que nos estás diciendo, si me lo permite. Vamos a hacer la pausa. Claro. y regresamos aquí en Agenda Ambiental. Hoy vi al gobierno
del cemento y la varilla, darse el beso ficticio número 100. Entre humo y cenizas sonríe la mentira, destruye todo sin mirar a quién. Cortan los bosques sin mirar atrás, queman el carbón y nos llenan de gas. Y regresamos a este capítulo número 33 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Y la canción que vino después de la pausa, Todos somos una sola lucha. Así que bendice Bexaida, que tiene unos saluditos por aquí. Sí, queremos saludar a José Juan Cora, a Eliezer y Estela de allá de las Latas Valley en Guánica. Y quiero agradecerle al señor Sigfrido del Rosario, quien nos escribe que está en sintonía con nosotros, que es su clase favorita. Ay, qué bueno. Oye, José Juan Cora de Salinas, que se ha convertido en un experto en la ley 141, solicitando información. Bueno, nada, estábamos hablando con Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo y pues hablando un poco de este proyecto 63, de las enmiendas que se quieren hacer a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información. Carla, nos habías explicado algunas de las situaciones. Yo no sé si no lo quería, lo que estaba hablando a sí, Carla que fuera del aire estábamos, ¿verdad?, con Carla. Es importante. Sobre cómo es el procedimiento entonces para uno solicitar información, especialmente pues los grupos ambientales, por ejemplo. Vamos a hacer una investigación de una querella y necesitamos esa información. ¿Cuál es el trámite? Antes era a través, por ejemplo, del Departamento de Recursos Naturales, a través de la oficina que se encargaba de divulgar esa información. Ahora tenemos que ir copiado al presidente o al secretario del Departamento de Recursos Naturales, Carla. Exacto, porque si no, según este proyecto de ley, se consideraría una solicitud defectuosa. Así es que ese es otro problema, otra cosa distinta a lo que es hoy, y que en la medida en que no conocemos los correos electrónicos de todos los secretarios de agencia, pues se dificulta ponerle en la práctica, y que entonces una solicitud defectuosa se pueda plantear que no se va a contestar o que no se contestó en los 10 días, y usted viene a enterarse al cabo de los 10 días o de los 20 días, según las prórrogas que van pidiendo la agencia, de que debía haber notificado al secretario de la agencia de que no lo notificó correctamente o porque no tenía el email correcto. Es decir, son trabas y burocracia adicional. El otro elemento que trae el proyecto relacionado con los jefes de agencia es que les permite, y esto sí que es terrible, les permite establecer reglamentos internos en cada agencia que establezcan ciertos tipos de documentos de esa agencia como confidenciales. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo del Departamento de Recursos Naturales, a lo mejor al secretario de agencia se le ocurre que los informes de la oficina XYZ del departamento pues ahora van a ser confidenciales. Uh-huh. Y la ley les permite hacer eso sin tener que justificar cómo eso cumple, ¿verdad?, con lo que es el derecho constitucional de acceso a la información, donde se supone que realmente solamente hay unas categorías mínimas de documentos confidenciales que han sido establecidas por jurisprudencia, y que no es de forma arbitraria y caprichosa que cualquier jefe de agencia o incluso gobernador puede decidir de hoy para mañana que un documento que hoy es público va a ser confidencial mañana. Porque yo me imagino, abre la puerta a este proyecto a esa posibilidad, lo cual nos parece muy peligroso. Y porque yo me imagino que cuando vayan a establecer un reglamento interno sobre eso es interno, o sea, no va a haber vistas públicas para que la gente opine si lo que van a establecer en su reglamento interno debe ser considerado o no, ¿verdad?, como un documento confidencial. Eso lo establecerán ellos allá. Hay otro asunto, Carla, no sé si lo iba a tocar ahora, que es el hecho de que si tú pides una información, por ejemplo, si yo quisiera saber
cuántos deslindes se han hecho en los últimos 10 o 15 años en Puerto Rico y no hay un documento específico donde diga año por año, ¿verdad? Que ellos tendrían que empezar a buscar información. La agencia podrían decir, cumplirían diciendo, ese documento no existe. Correcto. Esto pasa, por ejemplo, exacto, si usted pide una información, según este proyecto nuevo, si usted pide una información que no está contenida en un documento, aunque esté contenida en 15 documentos, de forma fragmentada, o sea, la agencia sabe, la agencia tiene la información que usted está pidiendo, pero esa información no está comprendida en un solo documento, o en una base de datos, o en una tabla, pues entonces la agencia le puede decir que eso no existe y que no le tiene que entregar nada. Es un problema terrible. Nosotros, por ejemplo, llevamos un caso hace un par de años, la compañera Cristina del Marquiles y Ciro Ortiz, pidiéndole a la policía los datos de los policías que habían tenido incidentes de violencia de género. Y esa información estaba distribuida en los expedientes de los policías, pero la policía nunca había creado una tabla única donde tuvieran los datos. Pues el tribunal estableció en nuestro caso que tenían que producir la tabla con la información o nos tenían que dar acceso a los expedientes. Y la policía, ya sabemos lo que escogió, hacer la tabla. Claro. Pero tuvo que crearla. Hoy día, si volviera a presentarse un caso como ese, pues cuando pedimos la información, la agencia nos hubiera dicho, no te tenemos que producir la información porque eso no existe en la agencia. Imagínate. Ya el tiempo se nos está acabando, pero quisiera hacer un último comentario al respecto de esto, ¿verdad? Y yo digo que si no fuera algo tan trágico, yo diría que es casi un chiste escuchar al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, hablar de razonabilidad. Pero dice el presidente del Senado, y estoy citando sus palabras, sencillamente trae un escenario donde la razonabilidad debe ser la orden del día, que haya un balance real entre la petición de un ciudadano y un periodista y la capacidad de proveer con prontitud, que es el concepto que se permea en estos escenarios, de información y transparencia. Cierro la cita. Por lo que hemos estado dialogando y por lo que hemos visto en estas enmiendas, esto no va a haber prontitud, no va a tener nada de razonabilidad, no va a haber un balance real entre petición de un ciudadano y un periodista. O sea, la narrativa ha sido terrible con respecto a lo que realmente implica este proyecto del Senado 63. Sí, y la realidad es que desde el principio este proyecto no justifica qué es lo que hace necesarias estas enmiendas, quién pide estas enmiendas, de dónde surgen, cómo se sustenta que hay un problema por el cual se tengan que extender los términos. Por el contrario, realmente lo que nosotros observamos todo el tiempo es que las agencias no entregan por capricho, por miedo a que se divulgue información en un momento X en donde ellos quieren hacer otro tipo de proyección de la agencia de gobierno. Es decir, es por conveniencia política y de propaganda que realmente se obstaculiza el acceso a la información. No es real que las agencias no puedan cumplir. La mayoría de las informaciones que se piden son informes, documentos, bases de datos que ya existen y que solamente enviarlos por correo electrónico es algo que se puede hacer generalmente de un día para otro en 2 días. En los casos en donde hay que producir información, la prensa siempre es diferente de las agencias. Esa es la experiencia real y es constatable que es así. Así es que realmente nosotros estamos opuestos a este proyecto. Por supuesto, pues ya lo han aprobado en el Senado, así que ahora iremos a la Cámara a hacer el trabajo pues de educación que sea necesario. Y después se pasan soñando con las dictaduras en otros países. Bueno, Carla, queremos darte las gracias, a la directora ejecutiva y editora en jefe del Centro de Periodismo Investigativo, y le felicitamos por el trabajo excelente que durante años ha estado haciendo el CPI. Gracias por haber estado hoy en Agenda Ambiental. Buen día para todos y todas. Nada, gracias Carla. Queremos agradecer hoy a Alfredo Vivoni y a Carla Minés, quienes estuvieron con nosotros vía telefónica hablándonos sobre unos proyectos bien importantes.
Y queremos recordarles que si tienen alguna situación ambiental pueden comunicarse con nosotros a través de las redes de Facebook y la X a agendaambientalpr@gmail.com o por mensaje de texto al 787-543-9981 o al 939-398-2431. Si no nos pudieron escuchar en vivo, no nos pudieron ver, nos pueden ver a través de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. Queremos agradecerle a todos los que estuvieron hoy en sintonía con nosotros. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo episodio de Agenda Ambiental, donde las voces de nuestras comunidades tienen su espacio. Hasta el próximo sábado. El eco de las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza. Vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Talla Bella. Agenda ambiental, de formación comunitaria. Agenda ambiental y resiliencia. Agenda ambiental, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Agenda Ambiental. Ahora comienza Agenda Ambiental.